Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de... Lo he titulado El publicista de Luis XIV, porque, bueno, el cuadro se llama El canciller Seguin, no sé, Seguier, no sé cómo se dirá en francés, Charles Lebrun. Mirad, voy a enseñar el cuadro. Es una vergüenza porque me como los bocadillos. Mirad qué mancha le he hecho aquí. Soy lo peor, ¿eh? Mirad, qué bonito es. Pues aquí tenemos al canciller Seguier. Y el pintor se pinta, creo que es uno de estos, no sé. Esperad. El pintor se pinta ahí, ¿eh? Aquí tengo que comprobar cuál es el pintor. Mirad. Este es Charles Lebrun. Seguier es un canciller, tiene muchísimo poder, es como un, no sé, casi como un virrey, ¿no? Y entonces este hace también de mecenas. Este es un chico que es hijo de un... Y os voy a contar ahora su biografía, pero os voy a contar de todo un poco. Voy a hablar del canciller Seguier y os voy a contar también del pintor. Bueno, este es un chico que es hijo de un escultor, pero de poco pelo, poco conocido, como yo. No hagáis caso que hago chistes malos, ¿no? Se incluye. Estamos en un desfile que se hace y el pintor, es el publicista de Luis XIV. Él, o sea, consagra su existencia a la grandeza del rey. Es decir, es autorizada a llevar su blasón, el símbolo de Luis. Se me caen todas las cosas. El símbolo de Luis XIV cuando lo hace un noble, no sé si conde, duque, algo así, y lleva el símbolo del rey sol. Este es nuestro Seguier, que era, decían los pintores, La Fontaine y todo que era un vanidoso que le gustaba. Él ha comprado los cargos. Es una burguesía que va ascendiendo a nobleza, que en esta época... Ahora mismo este desfile, perdonad que se allí la cámara, este desfile es porque Luis XIV se acaba de casar con María Teresa, que en San Juan de Luz, que es la hija de Felipe IV, y que ha ido nuestro Velázquez a arreglarle todo y trabaja tanto que de vuelta se muere. Bueno, aquí está el cuadro del que os hablo, que es una preciosidad. Mirad, esto entra al detalle. Mirad, esta moda, nuestro Lebrun la pone, o sea, es el publicista, hace que toda Europa, bueno, con este matrimonio, vamos a ver, no quiero ser atacada, con este matrimonio lo que pasa es que este matrimonio lo ha organizado Mazzarino, el cardenal Mazzarino, que es el que sustituye a Richelieu. Y bueno, lo que paran son las guerras de España con Francia, ¿no? Entonces se ha casado la hija del rey con el que va a ser la madre del futuro Luis XV. Y el rey tiene 21 años. Luis XIV se ha quedado sin padre, Luis XIII, muy jovencito, cuando es un niño pequeño, cuando tiene 4 años. Entonces, él, cuando tiene 4 años, da un pequeño discurso en las cortes, ¿no? Pero durante este tiempo, mira, os voy a enseñar el cuadro mientras hablo aquí. Durante este tiempo, él, los nobles y la corte, o sea, generan una guerra civil espantosa que aunque ellos van a sustituir como potencia a España y van a expandir su gusto, su moda, mirar qué brocados de oro, mirar que parece un mandarín chino aquí con las dos con los dos parasoles. Aunque Francia realmente ahora ya es primera potencia, el país está extenuado. Ha sido gobernado por Richelieu y por María de Medici, que después se exilia. El mismo rey le pide por favor que se exilie. Entonces a Richelieu le sustituye a Mazzarino, y cuando muere y él tiene 14 años, hace llamar a todos, al canciller y todo, a las 7 de la mañana, y aunque era un chico que era muy aplicado y era muy dócil en apariencia, les dice a todos que ahora es el rey y que él, que es el que tiene los sellos reales, el que con estos sellos pues se sellan los indultos que no serían nada sin esto, o sea, las condenas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el rey pasa a ser y este le dice que no va a hacer nada sin su permiso, que esos sellos
en este cortejo, antes que él, esto lleva la flor de lis, va un caballo que le precede, que lleva los sellos reales, lleva un cofre con los sellos reales. A ver si tengo por ahí algo, que está ahora mismo son unos dibujos que están de este mismo autor, que están en Estocolmo, mirad. Estos sellos reales le preceden. Bueno, el cortejo lo va el rey, la reina María Teresa, la hija del rey de España. Y entonces este caballo va emplumado, lleva una tela que es la flor de lis, el símbolo de los Borbones, y aquí lleva los sellos reales y precede al canciller. Nuestro canciller es un vanidoso, dicen que es un avaro y es una persona que le gustan mucho los elogios. Murió con unos 84 años y hasta los 84 años él va a ser el servidor. Él dice que le fiel al rey, el servidor. Pero malas lenguas por ahí, él realmente muere, su padre muere muy joven, queda huérfano muy joven, pero él consigue 80.000 euros de un pariente que le ayuda porque los títulos se compraban y él compra el título de juez. Y después hasta era muy inteligente, todo hay que decirlo, ¿eh? Y llega a un nivel, se casa con una mujer rica, bueno, eso es imprescindible antes y ahora para progresar. Y bueno, él ya llega un momento en que, digamos, va trepando, es como si dijéramos presidente de la audiencia o del tribunal superior, y en un momento determinado Richelieu le encarga en la Normandía como si dijéramos, una operación de castigo, ¿no? Y él cumple, porque se había rebelado la gente contra un impuesto que se había puesto frente a la guerra, una guerra que había, no me acuerdo con quién, y claro, pues el personal estaba un poquito mosqueado, ¿no? Y entonces hace una represión tan brutal y tan grande que a partir de entonces ningún gobernante que esté al cargo tal quiere prescindir de los servicios de este señor. Y el cargo de canciller no lo compra, ese se lo dan. Porque por los servicios, pero decían malas lenguas que tragaba carros, carretas y carretones, que era un trepa tremendo, no lo sabemos, era muy inteligente y ya os digo que hasta que el rey se llega con 14 años, porque muere Mazarino, al poder, él va a ser su fiel sirviente, él era el que decidía, cortaba y todo, porque él lleva la regencia del rey entre los 4 y los 14 años. Y va a estar primero Richelieu, luego Mazarino, y él, que era como si dijéramos una especie de virrey que ponía orden, decidía todo, tenía muchísimo poder, pero el rey en un momento dado le corta. Y bueno, ¿por qué os hablo de este retrato, de este señor? Porque este señor va a ser el que a nuestro pintor Lebrun va a ser su mecenas. Lebrun es un pintor que va a ser muy... este cuadro está ahora mismo en el Louvre. Lebrun va a ser un niño prodigio. Entonces, el padre le trabajaba a Seguier, pero se da cuenta que es un niño, ayuda también a escritores y tal, se da cuenta que es un niño prodigio y entonces lo pone, ahora lo contaré, lo pone a trabajar, o sea, lo pone con pintores profesionales para que hagan de él un profesional, ¿no? Y antes de los 14 años, él ya está pintando cosas para Richelieu, etc. Y bueno, es un buenísimo pintor, pero él piensa, nuestro Seguier, el señor del cuadro, piensa que todavía tiene que darse, digamos, pulirse. Y entonces lo manda con una beca a Roma, lo manda con bastante dinero para que copie a Javier a Javier, ya no sé lo que digo, a Rafael Sanzio, en fin, para que copie los clásicos, porque el Colegio de Roma venía siendo esa función en los franceses, en los españoles, o sea, en los ingleses, todos hacían el Grand Tour, porque era como la referencia clásica, ¿no? Y entonces él es bastante insubordinado en esta época y en vez de estar 4 años, está 3 años, pero cuando vuelve, sin embargo, es muy disciplinado. De hecho, él no... ¿cómo diría yo? En una época donde era bastante común las amantes y tal, él se va a dedicar a su mujer nada más y va a ser muy trabajador. Pero le pasa también como a Velázquez, que en un momento determinado se hace cargo de la academia, es diseñador, ¿cómo diría yo? Es organizador, es muy buen organizador y es muy trabajador, pero hace como una especie, dirige a 50 pintores y 700 artesanos
en las manufacturas reales de los gobelinos, ¿no? ¿Acordáis de los güelfos y los gobelinos, ¿no? Y unos dicen gibelinos, otros gobelinos. Entonces, esa manufactura, que es como una especie de fábrica real, él es el que la organiza todo, el que la dirige, que se crea en 1663. Entonces él hace ahí de diseñador, de representante de la corte, estoy hablando al final de su vida, de la corte de Luis XIV. Y él va a crear una forma, un lujo que es copiado, se pone de moda, ya sea en la ropa, en los mobiliarios, tal, se pone de moda, ya sea de incluso, ¿cómo se dice? La arquitectura se pone de moda en toda Europa, es copiado, es emulado, bueno, y es también publicidad para el rey Sol. Eh, ese tirano, ¿no? Igual que la moda francesa, pero él no tiene tiempo para pintar, ha trepado a ciertos niveles como le pasa a Velázquez, pero ya llega un momento en que aparta su talento, lo aparca y se dedica a hacer otras cosas. Bueno, pero su obra maestra es Versalles, la decoración de Versalles, que incluyendo la arquitectura, los jardines que se lleva a jardineros andaluces y la decoración de los parques, lo que es la organización. Ya sabéis que hay un jardín inglés y un jardín francés. El jardín francés es más cartesiano y el jardín inglés es totalmente diferente. Son distintas formas de ver la jardinería. Para los ingleses el gardening es alfa y omega, es el hobby nacional. Bueno, todo es muy efímero y vive para ver cómo, aunque él es el culpable, digamos, de crear un Versalles espectacular, en un momento determinado el rey tiene que financiar unas guerras que tiene, no me acuerdo con quién, y entonces coge platos de oro, platos de plata, muebles, etcétera, y los funde. Y entonces él está vivo todavía y ve como todo ese trabajo ingente que ha hecho de decoración, que ha sido espectacular, es fundido para financiar o sea, sus diseños son fundidos para financiar la guerra de Luis XIV. Bueno, os voy a hablar de este cuadro porque si no, y conforme vaya acordando de cosas, lo haré diciendo. Este cuadro tiene una altura de 2,95 bastante grande, ¿eh? Aquí me hace muchísimas gracias los parasoles, ¿eh? Mirad cómo van arreglados, qué gusto, qué buen gusto. Tiene 295 centímetros de ancho y 357 de alto. No, de alto 2,95 y de ancho 3,57. El 24 de febrero de 1619, nuestro pintor Lebrun nace, creo que se llama Lebrun, no se llama Lebrun, Charles Lebrun, tiene otro apellido, pero como todos los artistas se cambia a discreción. Bueno, él nace en París, que es pintor y teórico del arte. Él crea estas academias que conocemos francesas, el estándar de la academia francesa, esa rigidez que hay. Él fue cuando estaba en Roma, bueno, fue díscolo a tope. Él es teórico del arte del siglo XVII y es uno de los artistas más influyentes en Francia. Y tan influyente como que crea como una fábrica con 700 artesanos y 80 pintores. Bueno, el canciller Seguier, perdón, que es su mentor, el que hace, porque Seguier hace de mecenas que viven en su propio palacio. Nuestro Lebrun vive en su propio palacio. Se fija en él se fija cuando el niño tiene 11 años, conoce al padre y se da cuenta que es un niño prodigio y le envía al taller de Simone Beauvoir. Lo que pasa es que también nuestro Lebrun tiene la buena suerte que se le muere la competencia pronto, con lo cual se promociona antes. Bueno, pero eso no deja de ser un buen pintor. De hecho, algo le pasa al final de su vida, que muere porque alguien le está acosando. Bueno, con 15 años ya tiene encargos del cardenal Richelieu. Él va a trabajar también, va a hacer hace el retrato de Luis XIV, que lo he puesto en mi blog. Y tiene también muchos retratos de santos, retratos religiosos. Me imagino que su mecenas y su tal, pues bueno, pero sobre todo, es el publicista de Luis XIV. Bueno, es enviado a Roma para completar su formación y reside entre 1642 y 1646, aunque ya os digo que en Roma es bastante indisciplinado y bastante díscolo, pero cuando vuelve es muy trabajador y muy disciplinado.
conoce y estudia la obra de Rafael Sanzio y sigo a Guido Reni, perdón, y el resto de maestros de la escuela de Bolonia. Pero en estos años es, por supuesto, of course, el discípulo de Nicolas Poussin. Y adopta, o sea, él está muy influido por la técnica de Poussin, pero os voy a decir una cosa, él es, aunque hay gente que habla de barroco, es puro clasicismo. De hecho, no es que él sea, Lebrun sea clasicista, es que establece el clasicismo, porque lleva con mano militares lo que es la academia y lo que es esa fábrica que tiene de Ghibellino. Bueno, de vuelta a París, tiene la protección del cardenal Richelieu y en 1648, junto a Philippe de Champagne, consigue del rey la fundación de la Academia de Pintura. El rey, en un momento determinado, lo va a hacer pintor de corte, como lo era también nuestro Velázquez. Él funda, con permiso del rey, la Academia de Pintura y Escultura, que no sé cómo se dice en francés, Académie de la Royale Peinture Sculpture, no tengo ni idea, me lo estoy inventando, no hay caso. Destaca entre sus mecenas también Nicolas Fouquet, que después se le muere porque tenía una protección sobre él muy grande. Es el más importante, que le encarga la decoración, esto es muy muy importante, del Palacio de Vaux-le-Vicomte, que hace entre 1956 y el 61. Entre 1950 y 1960 adquiere la madurez y en su discurso realiza una obra como más clasicista ya totalmente. Bueno, destaca la obra que lo he puesto en mi blog de la Magdalena, el Cristo en el desierto y la crucifixión. Tiene unas crucifixiones muy particulares, así como los frescos decorativos que son del Hotel Lambert, el castillo de Val-le-Vicomte y las Tullerías y sobre todo Versalles. Versalles es su obra maestra total, porque diseña muebles, diseña jarrones, diseña de todo, diseña techos, pinturas de techos, tiene un ejército de gente, 700 artesanos y 50, 80 pintores. Bueno, su talento enfático, pomposo, armoniza con el gusto del rey, el rey lo admira muchísimo, lo hace noble y todo, como le pasa a nuestro Felipe IV con Velázquez, bueno, y está lleno de admiración el rey admira sus pinturas y cuenta para él, y entonces cuenta con él para hacer lo de la entrada triunfal en París, porque estos pintores, estos artistas que trabajaban en la corte tenían que hacer de todo, como le pasaba a Velázquez, claro, todo eso en detrimento de que dejaban de hacer obras para ellos mismos, ¿no? Entonces él organiza la entrada triunfal en París porque de alguna forma no, porque publicita al rey, 1660. Bueno, en el Palacio de Vaux-le-Vicomte hace una serie de temas de Alejandro, que lo he puesto también, que son muy famosos. El primer cuadro es Alejandro y la familia de Darío, y porque él equipara a Alejandro Magno con nuestro rey Sol, faltaría, lo interrelaciona, así está el otro felicísimo porque lo está publicitando frente a las masas, y en 1662 le nombra Premier Peinture, primer pintor de la corte. Bueno, y en 1600, yo me imagino que las cortes eran también muy endogámicas, muy cerradas, y entonces pues el rey también estaba muy comunicado y con quien tenía relación era con su pintor, etc. Y eso hacía que también, pues bueno, los promocionara. En 1664 tiene una pensión de 12.000 libras anuales y en la serie de obras cuyos temas son la batalla de Alejandro Magno, él muestra la conexión entre, como he dicho, entre la magnificencia del déspota absoluto o sea, del rey Sol y Alejandro. Y el rey más gordo, más ancho que largo. Bueno, su discurso es cada vez más personal y se aparta de la influencia de sus antiguos maestros, lo que han sido sus predecesores. Es el principal intérprete del facto y del prestigio político en Francia. Os he dicho que es el que publicita la corte de Luis XIV. Es por ello que es menospreciado por los románticos, que le tienen una manía que no lo pueden ni ver. Algunos historiadores sugieren que Lebrun es un déspota
que utiliza el poder para ejercer una tiranía artística sobre el siglo XVII, opinión que realmente no comparte el resto de historiadores. También destaca como un magnífico retratista que tiene el canciller Seguier, que os he dicho, Luis XIV, que lo he puesto en el blog, la adoración del Cristo resucitado, etc. Son abundantes las obras religiosas, los dibujos, y para Le Brun una pintura lo que hace es representar una historia que se podía leer. En esta época se pone muy de moda, hacen como microrelatos, o sea, aquí lo que pasa es que podemos ver el afán que hay de pompa, de boato, esta Francia que ha subido a primera potencia, y mirar qué mantos de oro llevan los chicos que le ayudan. Mirar qué manto de oro lleva el canciller. Todo es un lujo, le grandeur. Bueno, casi todas las composiciones son reproducidas por grabadores. Y su cuadro más valorado es El sueño del niño Jesús, que lo he puesto, y el canciller Seguier, así como la historia de Alejandro Magno, que os he contado antes, y están todos en el Louvre, o sea que quien vaya al Louvre ya sabe. Y se conserva la mayor parte de su obra. La colección real de Mónaco también posee muchas obras de él, me parece, y tiene también cosas en Suecia, y no sé qué más deciros, que realmente es el que fabrica y exporta el estilo Luis XIV, que luego se va a copiar por toda Europa, por todo el mundo, que va a ser la tendencia. Francia en este momento no solamente es la potencia, sino la que pone de moda la ropa, la que pone de moda la arquitectura, todo. Y bueno, todo eso se va a mantener siglos posteriores. En la etapa de madurez de su carrera dirige todo lo que se hace en los palacios reales, como he dicho, esas manufacturas que tiene donde trabajan 700 artesanos y un montonazo de pintores. Las decoraciones no son únicamente piezas de arte, son el monumento definitivo al reinado de Luis XIV. Él es muy trabajador y vive por y para sí, aquí la erótica del poder, para su rey. Bueno, él se muere en París el 22 de febrero de 1690, me parece que tiene 70 o 72 años, y es enterrado en la iglesia de San Nicolás de Chardonnay. Me suena lo de Chardonnay, la bebida. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana volveré con un arquitecto. Hasta mañana.